Muy buenos días, estimados usuarios. Nuestro docente les va a presentar el tema titulado Planificación microcurricular del primer trimestre del año lectivo 2025-2026, elaboradas por los docentes de la Escuela de Educación General Básica Dr. Otto Arosemena Gómez, ubicada en Santa Elena, Ecuador. Estas planificaciones son el resultado de un trabajo colaborativo entre los docentes Joel Apolinario, Verónica Cabello, Nancy Conlago y Hermel Eras y Gloria España, quien diseñaron estrategias metodológicas activas e inclusivas basadas en el diseño universal para el aprendizaje DUA. El propósito principal de esta planificación es garantizar un proceso educativo integral y participativo que responda a las necesidades de los estudiantes, fomente la reflexión crítica y promueva valores éticos, culturales y ciudadanos. Cada área, lengua y literatura, matemática, ciencias naturales y estudios sociales, incluyen competencias, objetivos de aprendizaje, destrezas con criterio de desempeño y indicadores de evaluación. Asimismo, objetivos, recursos didácticos y orientaciones metodológicas que guíen el desarrollo de las clases. En esta exposición iremos explicando cómo se aplican estos elementos en cada asignatura y cómo cada una contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y social del estudiante. Planificación de lengua y literatura. En primer lugar, hablaremos sobre la planificación de lengua y literatura correspondiente al 10º año de Educación General Básica. En el área tiene como eje principal la comunicación oral y escrita, enfocándose en la valoración de la diversidad lingüística del Ecuador y en el uso corresponsable del lenguaje dentro de los diferentes contextos sociales y culturales. Objetivos de aprendizaje. Los principales objetivos de esta asignatura son reconocer los aportes de la cultura escrita en distintos momentos históricos, valorar la riqueza lingüística del país para fortalecer la interculturalidad, analizar de manera crítica los discursos orales y escritos que circulan en la sociedad. Como siguiente, tenemos comunicarse con eficacia utilizando estructuras adecuadas del lenguaje oral. La inserción curricular. Esta planificación incorpora la educación para la seguridad vial y la movilidad sostenible, buscando generar conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito y la convivencia ciudadana. Las estrategias metodológicas activas del DUA. Como primer punto tenemos experiencia, donde los estudiantes activan conocimientos previos mediante dramatizaciones y videos sobre la seguridad vial en su comunidad. Como segundo punto, tenemos la reflexión. Esta analizan distintos textos digitales e impresos sobre normas de tránsito, comparando su contenido y confiabilidad. Como tercer punto, tenemos la conceptualización, que es organizar la información mediante esquemas visuales, mentefactos y mapas mentales. Como cuarto punto, tenemos aplicación, que es
cuando elaboran campañas de concienciación a través de afiches, podcasts o cápsulas radiales, adaptando los formatos a los estilos de aprendizaje de cada grupo. Y por último, la evaluación, que esta se utiliza en diversos instrumentos como rúbrica de expresión oral, lista de cotejo, autoevaluaciones reflexivas y evaluaciones entre pares. El propósito es valorar no solo los conocimientos, sino también la capacidad de comunicar ideas con claridad, creatividad y responsabilidad. En resumen, esta planificación impulsa una educación lingüística basada en la comprensión crítica, la colaboración y la conciencia ciudadana. Ya. Muchas gracias. Bueno, en la segunda parte abordaremos, en este caso, el área de matemáticas, cuyo objetivo es fortalecer el pensamiento lógico y la resolución de problemas reales a través del uso de operaciones, sean estas básicas o sucesiones numéricas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el objetivo de este aprendizaje a lo que hablamos en el área de matemáticas? Los objetivos de aprendizaje se centran en que los estudiantes utilicen estas herramientas de cálculo mental y algoritmos básicos de adición, sustracción, multiplicación, división, y en este caso apliquen estos conocimientos en situaciones cotidianas, como por decir, en el momento que quieran ver alguna área, quieran hacer algún cálculo de una puerta, etcétera. Eso es a la imaginación de lo que usen los estudiantes, pero la finalidad en sí es que usen estas herramientas. Ahora, en este caso, pues, lo que buscamos en esta parte, en esta segunda parte, que comprendan estos procesos de razonamiento lógico detrás de cada operación matemática. Aquí entonces cuando hablamos aquí en la planificación de lo de nosotros, hablamos de lo que es las competencias y destrezas. ¿Qué es lo que busca en sí principalmente estas competencias y destrezas? Es en emplear la tecnología y el razonamiento lógico para plantear y resolver problemas que surjan en su entorno, como antes les puse el ejemplo de hacer una medición de puerta, una botella de plástico, un papel, etcétera. O sea, que quede a la libre imaginación del estudiante y sobre todo que vaya desarrollando precisión y el pensamiento crítico. Ahora, todo esto de aquí, aplicar lo que es en el área de matemáticas, las estrategias metodológicas en lo que es en el DUA, conlleva a lo que es, primero, una experiencia que se inicia con ejercicios de cálculo mental y juegos numéricos para activar en sí los conocimientos previos que vienen adquiriendo en los años anteriores en los estudiantes. La reflexión, el segundo punto, que sería lo que es a través de preguntas guiadas, de lo que se analiza, el por qué la resta y la operación contraria a la suma, o sea, la inversa. O sea, tiene que haber una lógica para que el estudiante vaya reactivando lo que viene, como dije en el punto anterior, lo que es los años anteriores. Esto de aquí en el punto 3, en esta misma, lo que es estrategias metodológicas, hablamos de lo que es la conceptualización. ¿Qué conlleva la conceptualización? Que se presentan problemas prácticos como el manejo del dinero, la resolución de compras, identifican términos de la suma, de la resta, minuendo, sustrayendo y diferenciando en este caso. Como está en el ejemplo también de lo que es pues, ahí la planificación, lo que es la conceptualización, como tenemos un ejemplo, lo que del gráfico está ahí. Ahora, esto de ahí en lo que es estrategia metodológica no termina solamente en estos 3 puntos, sino que también hay que hablar del cuarto punto, que es la aplicación, donde el estudiante resuelve los ejercicios de texto escolar aplicando los últimos los algoritmos, aprenden nuevas citaciones, compartiendo sus estrategias entre sus compañeros. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un gráfico de lo que vamos utilizando en la presente planificación, donde vamos
aplicando todo desde un principio, desde donde dice lo que es el objetivo de aprendizaje, lo que utilizan los cálculos mentales, aplicación de conocimientos cotidianos, etcétera. Pero en fin, en sí, es aplicar que el estudiante vaya retomando esa aptitud y sobre todo esa voluntad de querer aplicar esto de sumas y restas para que puedan realizar tus operaciones, en este caso en el área de matemática, y acorde a la planificación que nosotros llevamos como institución educativa. ¿Ya? Ahora, todo esto de aquí conlleva a una evaluación. Todo esto porque tenemos que revisar lo que son las rúbricas, el mensaje, lo que es mediante la observación, portafolio de trabajo, registros del desempeño individual. Sobre todo tenemos que hacer las correcciones respectivas para los estudiantes que tienen cierta falencia, que como tenemos que ir bien, como dijimos anteriormente, tenemos que ir viendo cómo ha ido adquiriendo sus conocimientos, si tienen alguna falencia, si tenemos que fortalecer en ciertas áreas a ciertos estudiantes, porque habrá unos que tendrán una capacidad de desarrollar en esos momentos ciertas, por las habilidades que tengan para desarrollar ciertos problemas matemáticos, y ellos puedan, como quien dice, realizarlo y continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, esto de aquí conlleva un conjunto, esta planificación que busca que los estudiantes aprendan a pensar matemáticamente, comprendiendo los pasos y razonamientos de cada resultado, sobre todo para que puedan ir desarrollándose, como lo dije anteriormente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que vayan guiándose por lo que es, en este caso, como el docente, como una persona guía que los apoya, no aplicar el método tradicional, sino el método donde sea ellos también participen para poder seguir continuando estudiando. ¿Ya? Gracias, eso ha sido todo de mi parte. Saludos cordiales. Pasamos a la tercera planificación. En este caso es en el área de las ciencias naturales. El tema está basado en lo que son el estudio de las infecciones de transmisión sexual, tomando en cuenta que es un tema muy importante hoy en día para cada uno de los, sea estudiante, sea hombre o sea mujer. En este caso nosotros nos hemos basado en el bloque temático ya mencionado, mediante la importancia y la prevención a través de la educación integral de la salud. Tenemos como objetivos de aprendizaje, entre los principales objetivos se incluye lo que es descubrir los tipos de infecciones, como pueden ser virales, bacterianas y microscópicas. Y también en eso nos basamos en lo que pueden ser sus causas. También podemos analizar la importancia de la medida de la prevención y el autocuidado mediante la concientización de cada uno de nosotros. También podemos reconocer la relevancia de la educación sexual, siendo responsables, y también en lo que es el desarrollo socioemocional. Vamos a lo que son las estrategias metodológicas. Aquí podemos basarnos en lo que es la experiencia, ya que aquí se inicia con una presentación de un video sobre lo que son las infecciones y también cuáles son sus causas. Aquí vamos a seguir con lo que es una lluvia de ideas mediante un diálogo, guiándonos en lo que se pudo observar. Aquí basamos en lo que es la reflexión. Los estudiantes observan la imagen de distintos tipos de bacterias y las clasifican mediante lo que son las enfermedades, para luego elaborar un cuadro comparativo con causas, síntomas y formas de contagio. Después nos basamos en lo que es la conceptualización. Se debe construir mapas conceptuales sobre los tipos de infecciones, los agentes causantes y la medida de prevención.
También vamos a irnos a lo que es la aplicación. Los estudiantes deben resolver diferentes problemas, como pueden ser accidentes o alguna herida, proponiendo soluciones y elaborando infografías para campañas de concienciación. Cada uno de esto lo debemos realizar en el aula y mediante lo que nosotros lo pudimos haber observado mediante la exposición y también al observar el video. Finalmente nos vamos a lo que es la evaluación. Aquí se va a aplicar unas rúbricas de participación, también unas listas de cotejo de crecimiento, sea previo una autoevaluación reflexiva y una evaluación entre pares en el aula juntamente con todos los estudiantes. Esta evaluación integral nos va a permitir valorar tanto la comprensión científica como lo que son las actitudes de responsabilidad y cuidado personal. En conclusión, esta planificación está integrada en lo que es las ciencias con la educación emocional, formando estudiantes conscientes y capaces de tomar decisiones saludables y responsables en beneficio de cada uno. Gracias. Muy buenas. Nosotros voy a hablar acerca de estudios sociales, donde vamos a conocer qué nos puede ayudar la plataforma de Classroom en la materia de estudios sociales. Tenemos como presentación de estudios sociales el tema: los primeros pobladores de América. Como objetivo, conocer las teorías sobre el poblamiento americano, valorar el legado cultural de las civilizaciones andinas y desarrollar pensamiento crítico frente a los hechos históricos. Un momentito que vamos a hablar de la presentación. Se aplican rúbricas de participación, listas de cotejo, de conocimientos previos, autoevaluaciones reflexivas y evaluaciones entre pares. Esta evaluación integral permite valorar tanto la comprensión científica como las actitudes de responsabilidad y cuidado personal. En conclusión, esta planificación integra la ciencia con la educación emocional, formando estudiantes conscientes y capaces de tomar decisiones saludables. Persona 5. Estudios sociales. La última planificación corresponde al área de estudios sociales, donde se analiza el origen de los primeros pobladores de América y las distintas teorías de la población. Objetivo de aprendizaje: los estudiantes deben comprender la evolución histórica de la civilización americana, analizar las teorías propuestas por Dica, Rivet y Méndez sobre el poblamiento del continente, valorar el legado cultural indígena y reconocer la diversidad de las culturas precoloniales. Estrategia metodológica activa:
Primero se cuenta con una experiencia que se inicia con una dinámica llamada ¿Quién sabe sabe?, para activar conocimientos previos sobre los primeros habitantes del continente. Como segundo punto tenemos la reflexión. Se realiza la lectura guiada del texto escolar y el análisis de mapas que muestran las rutas migratorias. Como tercero tenemos la conceptualización. Los estudiantes elaboran un diagrama de Venn, comparando las teorías del poblamiento. Como cuarto tenemos la aplicación, representando las rutas migratorias en un mapa mundi y exponen su conclusión al grupo. Evaluación. Se utilizan técnicas de análisis, tareas, rúbricas orales, observación directa, valorando la comprensión histórica y la capacidad de argumentar. En conclusión general y cierre de Elmer Heras, como cierre se muestra una exposición que podemos afirmar que estas planificaciones microcurriculares reflejan una propuesta educativa sólida, contextualizada e inclusiva. Cada área se orienta al desarrollo de competencias, la integración de valores ciudadanos y el pensamiento crítico de la formación del estudiante, capaz de aplicar el conocimiento en su vida cotidiana. Estas metodologías activas, junto con la evaluación participativa, consolidan una enseñanza dinámica, reflexiva y transformadora, centrada en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. En conclusión, The Classroom, como herramienta educativa, ha permitido integrar de manera efectiva las materias de matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, lengua y literatura, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo y autónomo de los estudiantes a través de las actividades compartidas en una plataforma. Se ha promovido la organización, responsabilidad y acceso flexible a los recursos de aprendizaje. Además, ha facilitado la retroalimentación constante entre docente y estudiante, permitiendo un seguimiento más personalizado del progreso académico. En conjunto, Classroom ha contribuido al desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas, tecnológicas, favoreciendo un proceso educativo más dinámico, interactivo e inclusivo. Classroom es una plataforma educativa en línea creada por Google que permite gestionar el proceso de enseñanza, aprendizaje de forma virtual y a través de ella los docentes pueden crear clases, asignar tareas, compartir materias, evaluar el proceso de los estudiantes, mantener una comunicación continua con ellos. Esto facilita el trabajo colaborativo y la organización de las actividades académicas, integrándose con otras herramientas del trabajo colaborativo. Gracias. Lo que es la conceptualización, como tenemos un ejemplo, lo que del gráfico está ahí. Ahora, esto de ahí en lo que es estrategias metodológicas no termina solamente en estos 3 puntos, sino que también hay que hablar del cuarto punto, que es la aplicación, donde el estudiante resuelve los ejercicios de texto escolar aplicando los últimos los algoritmos, aprenden nuevas citaciones, compartiendo sus estrategias entre sus compañeros. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un gráfico de lo que vamos utilizando en la presente planificación, donde vamos aplicando todo desde un principio, desde donde dice lo que es el objetivo de aprendizaje, lo que utilizan los cálculos mentales, aplicación de conocimientos cotidianos, etcétera. Pero en fin, en sí, es aplicar que el estudiante vaya retomando esa aptitud y sobre todo esa voluntad de querer aplicar esto de sumas y restas para que puedan realizar sus operaciones, en este caso en el área de matemática y acorde a la planificación que nosotros llevamos como institución educativa. ¿Ya? Ahora, todo esto de aquí conlleva a una evaluación.
todo esto porque tenemos que revisar lo que son las rúbricas, el mensaje, lo que es mediante la observación, portafolio de trabajo, registros del desempeño individual. Sobre todo tenemos que hacer las correcciones respectivas para los estudiantes que tienen cierta falencia, que como tenemos que ir bien, como dijimos anteriormente, tenemos que ir viendo cómo ha ido adquiriendo sus conocimientos, si tienen alguna falencia, si tenemos que fortalecer en ciertas áreas a ciertos estudiantes, porque habrá unos que tendrán una capacidad de desarrollar en esos momentos ciertas, por las habilidades que tengan para desarrollar ciertos problemas matemáticos, y ellos puedan, como quien dice, realizarlo y continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, esto de aquí conlleva un conjunto, esta planificación que busca que los estudiantes aprendan a pensar matemáticamente, comprendiendo los pasos y razonamientos de cada resultado, sobre todo para que puedan ir desarrollándose, como lo dije anteriormente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que vayan guiándose por lo que es, en este caso, como el docente, como una persona guía que los apoya, no aplicar el método tradicional, sino el método donde ellos también participen para poder seguir continuando estudiando. ¿Ya? Gracias, eso ha sido todo de mi parte. Saludos cordiales. Pasamos a la tercera planificación. En este caso es en el área de las ciencias naturales. El tema está basado en lo que son el estudio de las infecciones de transmisión sexual, tomando en cuenta que es un tema muy importante hoy en día para cada uno de los, sea estudiante, sea hombre o sea mujer. En este caso nosotros nos hemos basado en el bloque temático ya mencionado, mediante la importancia y la prevención a través de la educación integral de la salud. Tenemos como objetivos de aprendizaje, entre los principales objetivos se incluye lo que es descubrir los tipos de infecciones, como pueden ser virales, bacterianas y microscópicas. Y también en eso nos basamos en lo que pueden ser sus causas. También podemos analizar la importancia de la medida de la prevención y el autocuidado mediante la concientización de cada uno de nosotros. También podemos reconocer la relevancia de la educación sexual, siendo responsables, y también en lo que es el desarrollo socioemocional. Vamos a lo que son las estrategias metodológicas. Aquí podemos basarnos en lo que es la experiencia, ya que aquí se inicia con una presentación de un video sobre lo que son las infecciones y también cuáles son sus causas. Aquí vamos a seguir con lo que es una lluvia de ideas mediante un diálogo, guiándonos en lo que se pudo observar. Aquí basamos en lo que es la reflexión. Los estudiantes observan la imagen de distintos tipos de bacterias y las clasifican mediante lo que son las enfermedades, para luego elaborar un cuadro comparativo con causas, síntomas y formas de contagio. Después nos basamos en lo que es la conceptualización. Se debe construir mapas conceptuales sobre los tipos de infecciones, los agentes causantes y la medida de prevención. También vamos a irnos a lo que es la aplicación. Los estudiantes deben resolver diferentes problemas, como pueden ser accidentes o alguna herida, proponiendo soluciones y elaborando infografías para campañas de concienciación. Cada uno de esto lo debemos realizar en el aula y mediante lo que nosotros lo pudimos haber observado mediante la exposición y también al observar el video.
Finalmente nos vamos a lo que es la evaluación. Aquí se va a aplicar unas rúbricas de participación, también unas listas de cotejo de crecimiento, sea previo una autoevaluación reflexiva y una evaluación entre pares en el aula juntamente con todos los estudiantes. Esta evaluación integral nos va a permitir valorar tanto la comprensión científica como lo que son las actitudes de responsabilidad y cuidado personal. En conclusión, esta planificación está integrada en lo que es las ciencias con la educación emocional, formando estudiantes conscientes y capaces de tomar decisiones saludables y responsables en beneficio de cada uno. Gracias. Muy buenas. Nosotros voy a hablar acerca de estudios sociales, donde vamos a conocer qué nos puede ayudar la plataforma de Classroom en la materia de estudios sociales. Tenemos como presentación de estudios sociales el tema: los primeros pobladores de América, como objetivo conocer las teorías sobre el poblamiento americano, valorar el legado cultural de las civilizaciones andinas y desarrollar pensamiento crítico frente a los hechos históricos. Un momentito que vamos a hablar de la presentación. Se aplican rúbricas de participación, listas de cotejo, de conocimientos previos, autoevaluaciones reflectivas y evaluaciones entre pares. Esta evaluación integral permite valorar tanto la comprensión científica como las actitudes de responsabilidad y cuidado personal. En conclusión, esta planificación integra la ciencia con la educación emocional, formando estudiantes conscientes y capaces de tomar decisiones saludables. Persona 5. Estudios sociales. La última planificación corresponde al área de estudios sociales, donde se analiza el origen de los primeros pobladores de América y las distintas teorías de la población. Objetivo de aprendizaje: los estudiantes deben comprender la evolución histórica de la civilización americana, analizar las teorías propuestas por Dica, Rivet y Méndez sobre el poblamiento del continente, valorar el legado cultural indígena y reconocer la diversidad de las culturas precoloniales. Estrategia metodológica activa. Primero se cuenta con una experiencia que se inicia con una dinámica llamada "Quién sabe, sabe", para activar conocimientos previos sobre los primeros habitantes del continente. Como segundo punto tenemos la reflexión. Se realiza la lectura guiada del texto escolar y el análisis de mapas que muestran las rutas migratorias. Como tercero tenemos la conceptualización. Los estudiantes elaboran un diagrama de Venn, comparando las teorías del poblamiento. Como cuarto tenemos la aplicación.
representando las rutas migratorias en un mapa mundi y exponen su conclusión al grupo. Evaluación. Se utilizan técnicas de análisis, tareas, rúbricas orales, observación directa, valorando la comprensión histórica y la capacidad de argumentar. En conclusión general y cierre de Elmer Heras, como cierre se muestra una exposición que podemos afirmar que estas planificaciones microcurriculares reflejan una propuesta educativa sólida, contextualizada e inclusiva. Cada área se orienta al desarrollo de competencias, la integración de valores ciudadanos y el pensamiento crítico de la formación del estudiante, capaz de aplicar el conocimiento en su vida cotidiana. Esas metodologías activas, junto con la evaluación participativa, consolidan una enseñanza dinámica, reflexiva y transformadora, centrada en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. En conclusión, The Classroom, como herramienta educativa, ha permitido integrar de manera efectiva las materias de matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, lengua y literatura, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo y autónomo de los estudiantes a través de las actividades compartidas en una plataforma. Se ha promovido la organización, responsabilidad y acceso flexible a los recursos de aprendizaje. Además, ha facilitado la retroalimentación constante entre docente y estudiante, permitiendo un seguimiento más personalizado del progreso académico. En conjunto, Classroom ha contribuido al desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas, tecnológicas, favoreciendo un proceso educativo más dinámico, interactivo e inclusivo. Classroom es una plataforma educativa en línea creada por Google que permite gestionar el proceso de enseñanza, aprendizaje de forma virtual y a través de ella los docentes pueden crear clases,